Me presento, soy Christopher Patzán y el día de hoy pues quiero hablarles acerca de cómo utilizar Machine Learning para estudiar la epilepsia. Básicamente pues encontrar partes interesantes que usualmente uno no las ve. Entonces les cuento un poco de mí. Soy ingeniero mecatrónico, estoy por graduarme de NPM y tengo una que otra certificación en IA, cómo utilizarla, cómo aplicarla, análisis de datos y Python. Y pues también hago mucho voluntariado. Me gusta divulgar información, ya sea de tecnología o ciencia. Y bueno, ¿por qué estudiar la epilepsia? Resulta que es un trastorno neurológico que de hecho fue el primero registrado ahí por la era romana y a la fecha todavía no tiene una cura como tal. Y se estima que en Guatemala somos alrededor de, bueno, hay alrededor de 325,000 pacientes que la padecen y en su mayoría son del interior del país, lo cual pues es un poco difícil acceder a tecnología y medicamentos ahí. Y a nivel Guatemala, solo hay un laboratorio en el Centro Humana que tiene el equipo para la grabación y generar señales bioeléctricas del cuerpo y estudiar este trastorno neurológico. En su momento hice una pequeña investigación y a nivel centroamericano hace 2 años también era el único laboratorio con el equipo para estudiar este trastorno neurológico. Y principalmente, ¿qué señal vamos a estudiar? Es la electroencefalográfica, que es la actividad cerebral que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? La teoría que han tenido los doctores y han podido clasificar las actividades de nuestro cuerpo son estas señales de aquí, que básicamente tenemos delta, que es poco fluctuante, como podemos ver en esta parte de aquí, y es cuando estamos durmiendo como tal, ya que no hay mucha actividad en nuestro cuerpo. Ahora cuando estamos un poco cabizbajos, podríamos decir que ni despiertos ni dormidos, sino más bien cabeceando, es una señal o una frecuencia teta que está entre 4 y 8 hercios. Como vemos, pues ya hay un poco más de fluctuación. Ahora cuando estamos despiertos, pero no realizando actividades, ya es una frecuencia alfa, que es entre los 8 y 12. Vemos pues de que tenemos mayores picos, están más agrupadas las señales y las fluctuaciones. Y por último, beta, que ya es cuando estamos en una actividad en específico, que esta pues va entre los 12 y 30 hercios, pero hay una que es la que estamos estudiando, que básicamente es la gamma, que son todas esas señales y frecuencias que están por encima de los 30 hercios. Y aquí ya empieza pues lo interesante, porque no hay mucha documentación al respecto. Y usualmente los doctores, con las herramientas y la tecnología que se tiene hoy en día, solo estudian las señales en el dominio del tiempo, que básicamente se vería así. Esta es una señal bioeléctrica normal y vemos que es oscilante y dentro de ella pues tiene otras oscilaciones. Y básicamente un doctor ve una grabación de señales electroencefalográficas y dice, bueno, en tal momento tenía tal voltaje, esto significa X o Y cosa. Sin embargo, por las bondades que tiene la matemática, podemos representar esta misma información en otros dominios, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia. Y esta es exactamente esta misma señal bioeléctrica, solo que la estamos viendo con otros ojos. Es como en esta película del Depredador, no sé si la han visto, en donde pues tiene una visión a color, luego la pasa a térmica. Es exactamente la misma información, pero con diferentes características, porque la estamos analizando desde distintos puntos. Y otro dominio que analizamos y que yo considero que fue uno de los mejores para esta investigación es en el dominio tiempo-frecuencia o wavelengths, que básicamente aquí tenemos lo mejor de ambos mundos, porque vemos en el eje horizontal el tiempo, o sea, podemos decir en X momento pasó tal cosa. En el eje Y tenemos las frecuencias y por colores sabemos la magnitud de estas frecuencias. Entonces tenemos una visión un poco más amplia de las señales bioeléctricas. Y muy bien, aquí ya viene la parte de interés de esta charla, ¿verdad? Que es el Machine Learning. Básicamente utilizamos solo 2 segmentos del Machine Learning, que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En esta primera parte, que es por aprendizaje supervisado, nosotros le damos al algoritmo un set de datos y le decimos qué tipo de datos son. Si son de una persona sana o de una persona que está en actividad ictal, que es cuando está convulsionando. Y para ello utilizamos 2 algoritmos en específico, que son las SVM y las RNA.
Una SVM es un Super Vector Machine que básicamente lo que hace, y esto lo hace él solito, o sea, es una matemática compleja, pero la hace el modelo solito. Y es de que al nosotros darle datos, como los vemos aquí, etiquetados, por ejemplo, le decimos, este es un cuadrito azul y este es un círculo rojo, y así le vamos dando todos los datos. Él automáticamente va a buscar la forma de crear un hiperplano, que básicamente es una línea, y ya con esto, pues después el siguiente dato que nosotros le demos va a decir, ah, bueno, es de esta clase A o de esta clase B, basado por donde se ubique. Eso si lo miramos solo a 2 dimensiones, ¿verdad? Que podría ser bien tiempo y voltaje. Pero si ya nos pasamos a más dimensiones, también podríamos crear ese hiperplano y así ir haciendo esas clasificaciones. Y lo bonito de esto es que pues el algoritmo lo hace solo. Nosotros solo le damos la data y le decimos si es de la clase A o la clase B. Y por otro lado tenemos las redes neuronales artificiales, que son las más comunes. Estas básicamente hacen una aproximación al resultado. Entonces llegan a lo mismo. Necesitamos nosotros etiquetar la data, decirle es de clase A o de clase B, y pues ya él va prediciendo o se acerca a la predicción de qué clase es. Luego, para lo que son por medio de aprendizajes no supervisado, estos ya no te identifican qué clases son, sino más bien te dicen a qué grupo pertenecen, porque lo que hacen es agrupar los datos según sus características. Y para este caso utilizamos 2 algoritmos que son por K-means y jerárquicos. En el caso de K-means, lo que hace es de que tú le das los datos, no tienes que decir este es de persona sana y de persona no sana, solo le das los datos. Y lo que sí tienes que decirles es, bueno, aquí hay 2 grupos, tú identifica cuáles son esos 2 grupos. Entonces, a través de los datos que nosotros le damos, viene y ubica mínimos y máximos. Y luego, pues como nosotros elegimos cuántos grupos hay, él, por esos mínimos y máximos, aleatoriamente pone un punto central y empieza a buscar distancia entre ellos. Y cuando mira que la distancia es similar entre un punto y otro, lo agrupa. Y así va haciendo cada una de estas. Y por ejemplo, en este caso, pues si nosotros le diéramos data inicialmente, esto se vería gris. Y como idealmente le vamos a decir que son 3 grupos. ¿Cuáles? No sabe, solo sabe que son 3. Por ejemplo, los puntos, estos negritos, pudieron haber empezado uno por aquí, otro por allá y el último por aquí. Y eventualmente el algoritmo va a empezar a agruparlos por la misma distancia que hay entre ellos y los va a llevar a que converjan al epicentro de cada grupo. Entonces, cuando nosotros le damos cada dato, ya después va a saber identificar de qué clase es, justamente porque ya sabe la distancia que hay entre un grupo y otro. Y esos fueron los algoritmos utilizados. En el caso del jerárquico es similar, solo que este agrupa todo. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros le damos estos datos, los va agrupando conforme estén a una distancia similar. Entonces, como estos están a una distancia similar, los agrupa. Luego este grupo ve que está casi en la misma distancia que estos y los va agrupando. Y así lo va haciendo para todos los datos hasta que lo agrupó todo. Y luego lo único que hace es irse a la inversa. ¿Cuántos grupos decís que tenés? 2. Ah, bueno, entonces me bajo un nivel y aquí ya tengo 2 clases. Y así los va a clasificar. Y ahora, pues los resultados que se obtuvieron de aplicar Machine Learning. Para el aprendizaje supervisado existen las matrices de confusión, que es como una matriz de verdad, en donde nosotros le indicamos si lo que realmente era un ataque epiléptico, si fue un ataque epiléptico o no. Y para el caso, pues, tanto de las SVM como de las RNA, vemos que en el dominio del tiempo los resultados, pues, no son malos. Están aproximadamente dentro del 90% de capacidad de poder predecir si sí o si no. En cuanto a la frecuencia, aquí sí ya vemos que decae un poco. Esto quiere decir que tal vez la persona sí tenía un ataque epiléptico en ese momento, pero el modelo dijo que estaba sano. Entonces hay una pequeña diferencia, aquí baja al 88%, pero igual no es tan malo. Y por último las WLEPs, que estas son altamente discriminatorias. Entonces aquí, para este caso en específico, sí vemos de que fueron bastante buenas, acertaron todas las predicciones. Entonces aquí ya podríamos decir que las WLEPs pues tienen buen futuro para este estudio, ¿verdad? Y para el caso del aprendizaje supervisado, como se agrupa, aquí pues básicamente es más criterio del doctor ver si agrupó bien. En este caso lo amarillo implica pues actividad ictal, o sea un ataque epiléptico, y lo azul pues de una persona sana. Y en este caso en específico quiero que notemos algo. En la primera, que es por
por k-means, el agrupamiento, solo hace una horizontal y ahí hace la diferencia. Sin embargo, que es jerárquico, ya vemos que este último segmento de aquí ya lo ve como otro grupo, lo cual, pues, desde mi punto de vista, que no soy el doctor, ¿verdad? Este es más como asertivo porque tenemos altas frecuencias y como lo vimos al inicio, altas frecuencias indican alto estrés o actividad fuera de la usual. Entonces aquí tal vez yo me inclinaría más que es más efectivo un algoritmo jerárquico. Por último, consiguiente tenemos en el dominio de la frecuencia. Aquí sí vemos que es muy similar. Tal vez lo único que cambia es dónde empieza a ser la diferencia entre actividad y tal y no en el centro. Son las frecuencias que estemos utilizando. Y por último las WLEPs, que como son altamente discriminatorias en este caso, van a producir exactamente el mismo resultado independientemente del algoritmo. Y por último, para ir cerrando en esta charla, les quiero comentar de una herramienta súper esencial en todo este proceso, que es VAT, o Visual Assessment Tendency, que sirve para ver características y más o menos ubicar qué algoritmo es el más correcto para usar dentro de nuestras señales bioeléctricas. Básicamente sobre la diagonal de acá hacia acá vamos a ir viendo los tipos y características que hay de una señal o de la data que le estamos entregando. En este caso es para el dominio del tiempo. Como tal vemos que como todos los datos están juntos y no hay muchas características entre ellas, pues vemos que no es un buen dominio para analizar la data. Esta de aquí son las WLEPs y como podemos ver tenemos dos grupos, este de aquí y este de acá. Son altamente discriminativos y justamente pues vemos que los va a clasificar bien. Sin embargo, quiero que noten que este cuadro es más grande que este y eso se da porque en su momento teníamos más información de personas sanas que de personas que padecían de epilepsia. Por temas de derecho no pudimos recolectar más información. Entonces aquí ya nos da también una conclusión de que tal vez con la data que se tenía en ese momento las WLEPs son la mejor. Sin embargo, no teníamos mucha data, entonces tal vez teniendo más data, el dominio puede ser mejor para otros algoritmos. Y en este caso, que es el más grande y para mí el más interesante, es en el dominio de la frecuencia. Aquí nuevamente vemos que tenemos igual un cuadro grande y uno pequeño. Sin embargo, aquí sí ya podemos empezar a notar características, porque dentro de cada cuadro tenemos como subcuadros. Y esto ya es importante para un doctor porque puede venir y decir, ah, bueno, en tal frecuencia pueden ocurrir ciertas similitudes y a través de esto se llegó a la conclusión de que la epilepsia empieza a presentar avisos mucho antes de llegar a la convulsión. Uno piensa que la convulsión es ya la epilepsia en sí, pero realmente es lo penúltimo que pasa. El cuerpo empieza a dar señales mucho antes de que uno convulsione. Y esta es una herramienta, así se ve visualmente, y justamente aquí tenemos actividad ictal en su máximo momento donde la persona estaba convulsionando y dentro de estas señales vemos que hay características, o sea, pese a que la persona está convulsionando, las señales pueden cambiar dentro de la misma convulsión, cosas que no veríamos en el tiempo, en el dominio del tiempo. Y básicamente esa es mi charla. Por si me quieren seguir en LinkedIn, aquí les dejo mis redes. Gracias.